Bueno, ya hemos hablado del euro, las urgencias, los plenos, la participación ciudadana, y ahora vamos a pasar al último punto, que es muy interesante. A los que estáis paseando os invito a que os quedéis, porque vamos a tener una charla con Ramón Sánchez, que nos acompaña hoy. Él es técnico de Hacienda, y el título de la charla, que no hace falta que dé muchas explicaciones, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Así que si estás preparado, Ramón. A lo mejor algunos sí, a lo mejor alguno ha vivido por encima de sus posibilidades, no soy yo, pero... Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. Muchas gracias al 15M de Barajas por ofrecerme la oportunidad de dar una visión lo más objetiva posible sobre qué es sobrevivir por encima de nuestras posibilidades. Yo voy a explicar aquí una serie de datos que he extraído de la Oficina de Estadísticas Oficiales de la Unión Europea. Es decir, todos los datos que yo voy a exponer aquí están sacados de la base de Eurostat, que es la base de datos oficial de la Unión Europea. Digo esto porque es importante, se está manejando muchos datos que son falsos. Y vemos que la política del gobierno está basada en que dice, como hemos gastado demasiado, hay que recortar el gasto público para poder salir de la crisis. Si aceptamos que es verdad que hemos gastado demasiado y que esa es la causa, pues tendríamos que decir, amén, no hay más remedio que recortar el gasto público. Ahora, si comprobamos que esa afirmación primera es falsa, automáticamente podremos empezar a cuestionar la política económica que está llevando adelante el gobierno. Entonces, cuando hablamos de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, vamos a ver algunos aspectos. Primero, en el gasto público, a ver si es que se ha gastado más de lo que se podría gastar. Segundo, si los salarios han sido excesivamente altos, es decir, si los trabajadores que dependemos de nuestra fuerza de trabajo para poder sobrevivir, hemos conseguido unos salarios tan altos que hemos ahogado la economía. O si las prestaciones sociales o la sanidad, voy a poner el ejemplo concreto de la sanidad española. El coste de la sanidad española es tan elevado que es insostenible. La única forma de hacer esto objetivamente es recurrir a la estadística. Es decir, la economía no es como la física. En la física, los físicos a veces debaten temas y hay momentos en que están de acuerdo, no están de acuerdo, pero llega un momento en que se comprueba experimentalmente que algo es así y ya nadie puede negar lo contrario. En economía no. En economía muchas veces se disfraza como verdad científica lo que es pura ideología, lo que es pura relación de poder entre clases. Entonces yo, para dar la charla esta, mi charla de hoy, voy a intentar recurrir, insisto, ya he recurrido a datos oficiales de la Unión Europea. Vamos a pasar. Pues cuando primero unas nociones que son muy elementales, algunos quizá penséis que es demasiado sencillo, pero bueno, para aclararnos un poco. Pues cuando hablamos de déficit público, ¿de qué se está hablando? El déficit público es la diferencia entre los ingresos que tienen todas las administraciones públicas y lo que gastan. Si tú gastas más de lo que ingresas, hay un déficit. Si tú ingresas más de lo que gastas, pues hay un superávit. Y cuando hablamos del déficit público, hablamos del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, pueden ser ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares, y de la seguridad social, de las pensiones. Es decir, todo ese gasto que hay ahí y todos los ingresos que hay ahí. Entonces pasamos ¿cómo se miden estos gastos y estos ingresos? Se pueden medir en euros, miles de euros, millones de euros. En fin, las pensiones en España suponen tantos miles de millones de euros. Ahora bien, para hacer comparaciones entre países, esto no sirve, porque claro, no es lo mismo un euro en un país que tiene 10 millones de habitantes que gastar un euro en un país que tiene 100 millones de habitantes. Entonces, para poder comparar, estas cifras se hacen en porcentajes del Producto Interior Bruto. Es decir, de cada 100 euros que produce un país, ¿cuántos se dedican a sanidad? De cada 100 euros que produce un país, ¿cuántos se dedican a pensiones? ¿O cuántos se dedican a el ejército? Y así puedes hacer una comparación entre Francia y España, independientemente de que España tenga un PIB de 1 billón de euros y Francia tenga 1,5 billones. Entonces, como haciéndolo por porcentaje. El PIB, Producto Interior Bruto, es la suma
de todo lo que produce un país en un año, cada año. Sí, tanto lo que fabrica como los servicios, es decir, si fabrica un coche, si presta un hotel, presta servicios turísticos, todo eso sumado se llama Producto Interior Bruto. Sumado todo lo que produce y se compra o se vende, porque claro, todo el kit también tiene sus riesgos. Por ejemplo, si tú compras los elementos para hacer una tortilla de patatas en casa, el PIB que habrá supuesto eso es lo que tú compras, las patatas, el huevo, el gas, nada más. Tu trabajo no es el PIB. Sin embargo, si eso se hace en un bar y te venden, en esa misma tortilla, para el PIB sí se suma más, porque es el trabajo del camarero, el gasto del bar, etcétera. Por lo cual esto también tampoco es una medida muy objetiva, digamos. Pero bueno, ahí estamos. Entonces vamos a ver, hemos dicho ingresos y gastos. ¿Cuáles son los ingresos? Pues el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, el IVA, el impuesto de bienes inmuebles, la matrícula de la universidad, el euro por receta, todo esto son ingresos públicos. Las cotizaciones a la seguridad social, tanto la cuota obrera como la cuota patronal, todo eso son ingresos públicos. Y con los gastos son sencillamente la sanidad, la enseñanza, atención a la sentencia, el ejército, las fuerzas armadas, los polideportivos municipales, todos aquellos servicios que presta el Estado, las autonomías o los ayuntamientos. Entonces, obras públicas que se hacen, todo eso son los gastos. Y ya, resumiendo esta introducción, que es un poco latosa, pero es necesaria para luego poder seguir la exposición, es decir, la expresión en euros de ingresos y gastos no sirven para comparar. Entonces hablaremos siempre en porcentaje del PIB, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de ingresos y gastos públicos nos referimos a cada año. Es decir, en diciembre de cada año vemos cuántos ingresos ha habido y cuántos gastos ha habido. Y el Producto Interior Bruto es lo mismo, es decir, el Producto Interior Bruto de cada año. Y luego, en función de ese Producto Interior Bruto, el porcentaje que representa los ingresos y los gastos. Y ya, otro concepto, la deuda pública, por ejemplo, lo del déficit, que es cada año, insisto en esto, es cada año la diferencia entre ingresos y gastos. La deuda pública es la suma de todos los déficits que ha habido cada año. Claro, si tú en un año gastas más, tienes que pedir prestado y debes dinero. Que el año siguiente vuelves a pedir prestado, se va acumulando. Y esta es la deuda pública, que también se mide el porcentaje del PIB, pero no es la deuda de cada año, sino una constante que se va acumulando. Si un año tienes superávit, la deuda pública bajará. Si un año tienes déficit, la deuda pública subirá. Eso es total que debe el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, en cada caso. Entonces, ya pasamos a ver, antes de empezar la crisis, y he cogido, empezamos ya con el año 2006. En el año 2006 éramos todos felices. El gobierno decía que España estaba que se sabía, habíamos superado a Italia, estábamos sobrepasando a Francia. Si tú lees los informes del Banco de España, de economistas, de todo Dios, nadie decía que esto iba mal, esto iba estupendamente, ¿de acuerdo? Y éramos campeones. El Financial Times publicaba artículos como el dragón de España estaba sobre. Vamos a ver, en este año 2006, a ver qué pasaba. A ver si España estaba viviendo por encima de sus posibilidades y gastaba más de lo que podía gastar. Tanto se oficial entre los par. Fijaros, he puesto en color rojo España, en color amarillo Alemania y en verde y este color la media de los 27 países de la Unión Europea. El porcentaje del Producto Interior Bruto, los gastos totales de España estaban en un 35% del PIB. Sin embargo, Alemania estaba en un 45%. Es decir, estábamos gastando mucho menos que Alemania, insisto, el porcentaje del PIB, porque así puedes comparar homogéneamente. Luego, el único objetivo que tenemos es comprobar qué hacían los que ahora miramos, que son los alemanes, la media europea. Vemos que en 2006 el gasto público estaba muy por debajo de la media de la Unión Europea y por debajo de Alemania, y por supuesto por debajo de
Francia, Dinamarca, Austria, Italia, Bélgica y los países más ricos de la Unión Europea gastaban mucho más. Mira, Francia estaba por el 50%, encima del 50% del PIB. Luego, antes de la crisis, como causa de la crisis, como lo que provocó la crisis, no es un excesivo gasto público, porque estamos por debajo de la media de la Unión Europea. ¿No? Vamos a seguir. ¿Qué pasa con los ingresos en esos años? Los ingresos que son la suma de todo, insisto, la suma de impuestos, cotizaciones sociales, los precios que pagas cuando vas al polideportivo, la matrícula de la universidad, todo tipo de ingresos. Vemos que España estaba, que de cada 100 euros que producía en España, las administraciones públicas ingresaban un poco más de 40 euros. Estamos por debajo de Alemania, que estamos por debajo de la Unión Europea, no te cuento Dinamarca, que ingresaba el 56%. Y no creo que Dinamarca sea un país pobrecito, subdesarrollado, etc. Luego, tampoco es que la administración pública quitase recursos de forma tan salvaje a las empresas privadas, etc., porque estábamos por debajo de la media. Luego, tampoco los ingresos eran causa de la crisis. Y ya comparando ingresos y gastos, vemos esta línea de aquí sería el tener los mismos ingresos que gastos. Lo que sale para arriba es que había superávit y lo que sale para abajo es que había déficit. España tenía en 2006 un superávit público del 2%. Mirad, Dinamarca, claro, Dinamarca tenía unos ingresos públicos mucho más altos, no, claro, pero es que Alemania tenía un déficit de casi un 2%. Luego vamos a ver, datos de Eurostat, insisto, porque cuando os hablen y os digan qué fuente usan, de dónde sacan los datos, porque se inventan muchos datos. Ya no te cuenten los debates pseudo-realistas que hay por ahí en muchas emisoras de radio, intereconomía, etcétera, que son auténticamente ignorantes, que no saben de lo que hablan y se inventan las cosas. Datos de Eurostat 2006, España tenía superávit. Luego, si lo vimos, que la causa de la crisis es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en el gasto público, es mentira. Es mentira. Superávit fiscal. Primera parte. Bueno, pues vamos a seguir. Aquí, más que nada os hago la escala de países ordenados por gasto fiscal. Entonces, fijaros, el menor gasto, menos ingresos, Irlanda y España. ¿Os suena Irlanda, la crisis bancaria, el problema que tiene? Países que más gastan: Italia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Francia. He puesto algunos, no he puesto todos. Es decir, casualmente, los países que tenían un mayor gasto y mayor ingreso fiscal son los países ricos y que mejor están superando la crisis. Por el gasto, señores, insisto una vez más, entonces me dice la gente, bueno, pero y los sobrecitos estos que aparecen, y los aeropuertos sin aviones, y el gasto, sí, claro, es que ese gasto y pequeño encima se gastó mal, pero no es que se gastase más de la cuenta, es que si en vez de hacer aeropuertos sin aviones hiciésemos escuelas infantiles, hoy en día tendríamos ese servicio cubierto. Si en vez de gastarnos en avioncitos de guerra, que cada avioncito cuesta casi lo que un hospital, nos lo gastásemos en hospitales, estaría pagado el hospital y no tendríamos que estar aquí en la Comunidad de Madrid pagando a las empresas privadas un montón de dinero para alquilar el hospital. Es decir, se gastó mal, pero no se gastó en exceso. No sé si consigo explicarme. Es decir, no ha habido un gasto excesivo. Y la consecuencia de gastarlo mal es que estamos ahora encima, pues, sufriendo las consecuencias. Mira como un ejemplo, el AVE. A mí siempre la gente me mira mal, yo el AVE desde el principio he estado en contra. ¿Cuántos de aquí habéis viajado en el AVE y cuántas veces? Y sin embargo en el metro estamos todos los días. Pues fijaros contablemente rápido. ¿Cómo se hace el AVE? ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, que es una empresa pública, construye el AVE. Lo paga el Estado, la vía y tal, que es carísimo. Yo de esto no entiendo, pero he preguntado a ingenieros. El hecho de que una vía soporte 300 kilómetros por hora
a soporte 200 por hora, el coste de la vía, no me estoy cuenta y por qué, porque yo que pregunto se dispara una barbaridad. Porque para 300 por hora tiene que ser muy recta, las pendientes, no sé qué, mínimas, las curvas tienen que ser de determinado radio. Si luego a 200 por hora permite hacerlo más barato. A 300 por hora no puedes meter mercancías, porque el peso del tren joroba la vía. A 200 por hora puedes meter mercancías. Bueno, pues a pesar de todo esto, cuando avisas de las vías del AVE, lo paga el Estado, y luego allí se lo alquila a Renfe. El alquiler que paga Renfe no paga ni los intereses de la obra. Y aún así el billete del AVE amortiza a duras penas los costes de los trenes, de los sueldos, etc. ¿El metro cómo se ha hecho? En la Comunidad de Madrid. La propia compañía Metro paga la obra y amortiza la obra. Y cuando tú te dice Esperanza Aguirre, o ahora el señor que le ha sucedido, que la ha heredado, te dice que es deficitario el transporte público, es que tú estás pagando todo el coste de la obra. Lo está amortizando Metro, en su contabilidad tiene el coste de la construcción como coste. Sin embargo, el AVE lo estamos subvencionando. Entonces, señores, la paradoja de que estamos subvencionando el billete del que viaja el AVE y estamos quitando subvenciones al billete del que baja el Metro o en cercanías. Y esto es así. Entonces, ese despilfarro ha existido, pero insisto, por un mal gasto que no nos ha conducido a mejores servicios. Sí, pero no ha habido un gasto excesivo. Ya soy un poco pesado en esto, pero seguimos. La deuda pública. La deuda pública, os he dicho antes que ya no es cada año, sino la suma de todo lo que debe el Estado, ayuntamientos, etcétera, ¿no? La deuda que va emitiendo y que se va acumulando. Y también se mide en porcentaje del PIB. Pues en 2006, datos de Eurostat, la deuda pública española estaba en el 40% del PIB, no llegaba, 39, no sé cuánto. La deuda pública alemana estaba en el 63%, la media de Europa el 64%, Grecia e Italia sí tenían un problema ya de deuda pública, pero estaban por encima del 100%. Irlanda, ejemplo de los ejemplos, estaba en el 23%, Irlanda hoy está en quiebra. Es decir, tampoco la deuda pública, el stock de deuda pública, ha sido causa de crisis, insisto, causa de la crisis. Luego ya, por favor, con datos, olvidados y cada vez que os digan que esto es así, es decir, que es mentira y que de dónde narices sacan los datos para hacer esas afirmaciones. Los salarios. Hay que bajar salarios para ganar competitividad. Fijaros, hay dos conceptos que usan indistintamente, pero son muy distintos, que es productividad y competitividad. Productividad es la cantidad de valor añadido que puede hacer un trabajador, un sector, un país, por hora de trabajo, por la jornada, etcétera. Es decir, cuanto mejora la tecnología. Pues como soy muy viejo ya, recuerdo siempre, lo comento, digo, mirad, una gran superficies que se hicieron, yo recuerdo el Carrefour, digo, San Sebastián de los Reyes, el Carrefour este de Alcobendas, el primerito que se hizo, ¿no? En las cajas, había una línea de cajas, pues de 100 personas, fácilmente tecleando, cada producto tenía que teclear el producto, o sea, luego vino el código de barras, y era pam, 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 pam. Y ahora ya te dan una pistola cuando entres y le cobres usted mismo. ¿Entiendes? Entonces, claro, cada trabajadora de esa caja, su productividad se ha multiplicado, porque claro, que crear el precio, pues lleva a lo mejor 15 segundos cada producto. Esto es un segundo. Y como eso todo, la banca. Yo recuerdo que tiene la cartilla, ibas a apuntar en la Caja Madrid, antes de ser banca y todo esto moderno, te ponía la mano, tú usando, etcétera. Hoy en día tú vas al cajero y te haces el trabajo y te cobran comisión, no te descuides. Entonces, eso es incrementar la productividad. Pero la competitividad es comparar. Es decir, si tú te ofreces a hacer este trabajo por 2 y yo me ofrezco por 1, yo soy competitivo, bajando salarios. O puedo ser competitivo porque tengo mejor tecnología. Pero ¿qué estamos haciendo en España? ¿Qué está haciendo el gobierno español? A ganar competitividad bajando salarios. ¿Y eso qué hace? Pues que el vecino
cuando se dé cuenta que está bajado el salario, lo rebaje más. Y entramos en una dinámica competitiva de bajar. Cuando baja el salario, baja el consumo. Y sobra producción. Y es una dinámica infernal que puede conducir nadie sabe dónde. Entonces, los salarios españoles estaban muy altos. Vamos a ver, año 2006, Eurostat. La carta del PIB, sí, déjame un momentito esta. El Producto Interior Bruto que reparte, una parte va a salarios y otra parte va a retribuir el capital y otra a amortizar inversiones, ¿no? Vamos a ver, ¿qué parte del Producto Interior Bruto en el año 2006 iba a retribuciones salariales? Un país pobre, desgraciado y atrasado como Suiza, más del 60%. Reino Unido, Inglaterra, más del 50%. Dinamarca, es decir, Suecia, Francia, Bélgica, Alemania, España por debajo del 50%. Y salarios menores que España había países tan desarrollados como Hungría, Italia, Grecia, Bulgaria, etc. Es decir, las retribuciones de los trabajadores españoles no se llevaban una parte excesiva del PIB. Es mentira que los trabajadores españoles estuviesen abusando de sus empleadores. Y ya otra forma de ver las retribuciones salariales es el coste de mano de obra. Esto se hace en euros en paridad de poder adquisitivo. Esta paridad de poder adquisitivo es una fórmula matemática que hay para ver si tú con un euro en España compras una hamburguesa y esa hamburguesa en Francia vale 1,5 €, se hace una equivalencia matemática para comparar la diferencia de precios no influye. Entonces esto está en euros en paridad de poder adquisitivo. Mirad, los costes salariales es Rumanía, Lituania, Polonia, Hungría, Malta, Portugal, Eslovenia, Chipre, España. España está en unos 17 €. Alemania, 24. Y Suiza, ese pobrecito, ¿qué tal? Fijaros, se iba casi 36. Luego, el coste de la hora, de la mano de obra, por hora, tampoco era por encima de nuestras posibilidades. No es causa de la crisis. Sin embargo, están, para remediar la crisis, rebajando salarios. Vamos a seguir. Las pensiones, por Dios, los pensionistas, que no tienen nunca suficiente, hay que ver. Vamos a ver qué pasaba en el 2015 con las pensiones. La zona euro, el porcentaje del Producto Interior Bruto, estaba, la media de la zona euro, los países que estamos en el euro, en un 13%, 13,5% se iba a pensiones. España estaba en un 10 y pico %. Los países que están por debajo de España, Lituania, Rumanía, República Checa, Estonia, Bulgaria, Eslovaquia, los países que gastaban mucho más en pensiones, pues Suecia, Alemania, Grecia, Portugal, Francia, Austria, Italia. Es decir, estamos aquí muy por debajo de la media. Luego tampoco el gasto en pensiones puede ser considerado causa de la crisis. Y tampoco los pensionistas estaban viviendo por encima de sus posibilidades. Sigamos. El porcentaje del Producto Interior Bruto, la evolución de las pensiones en España. Esto sí es importante. Del año 98 hasta el 2009. Sucede que en el año 2009 hay un repunte. ¿Por qué? Baja el PIB y está habiendo prejubilaciones que las grandes empresas multinacionales, vamos, Telefónica, etcétera, pagan a medias con la seguridad social. Es decir, hay ahí una experiencia a mano de obra que con 50, 55, 60 años está perfectamente capacitada para seguir trabajando y que por intereses de sustituir salarios antiguos que tienen más derechos por salarios menos que hay menos derechos, la banca, etcétera, se expulsa gente. Entonces, hay
que lógicamente tiene un coste añadido para la seguridad social, para las pensiones. Otro mito: en España sobran funcionarios. Vamos a ver, Eurostat de nuevo. Veamos, estoy comparando la Unión Europea, los 15 países más ricos de la Unión Europea, con la situación española. La estructura laboral. Me he ido a Eurostat y he visto cuántos trabajan en construcción, cuántos trabajan en industria, cuántos trabajan en servicios. He hecho la media de los 15 países más ricos de Europa y después esa media, si nosotros estuviésemos estructuralmente trabajando los mismos porcentajes que la media, esta línea quebrada sería recta por aquí. Si hay para arriba, es que hay más trabajadores trabajando en ese sector que la media de la Unión Europea. Si está por debajo, es que hay menos que la media. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces empezamos, aquí es por miles, o sea, cada raya de estas es medio millón de trabajadores. Con la separación, medio millón de trabajadores. Fijaros, agricultura y pesca. Sí tenemos un poco más que la media. España es un país en continente agrícola, pues tenemos como 200 y pico mil trabajadores más de los que nos correspondería si estuviésemos en la media. Sería más o menos la media. Y industria, tenemos casi 400.000 trabajadores menos de los que debería haber, porque hemos desertizado el panorama industrial español, la famosa reconversión industrial. Aquí hablaríamos mucho del euro, o sea que sería otro tema para otra charla completa, de cómo se ha desindustrializado España en favor de países del norte de Europa. Nos faltan trabajadores en la industria. La construcción, 1 millón de puestos de trabajo, más de lo que correspondería por la media. La época del boom inmobiliario, la burbuja inmobiliaria. Energía y agua, estamos en la media. Comercio, estamos un poco por ahí. Turismo, somos un país turístico, medio millón más de trabajadores de los que corresponderían por la media. Servicios a empresas por debajo, transporte y comunicaciones más o menos en la media. Y fijaros, aquí venimos. Servicios financieros, la banca española es muy eficaz, ha despedido mucha gente y tiene menos trabajadores de los que correspondían por la media. Administración pública, hay 250.000 trabajadores menos de los que corresponderían por la media. Educación, tenemos 300.000 trabajadores menos de los que corresponderían por la media. Sanidad y protección social, 800.000 puestos de trabajo menos de los que corresponderían por la media. Servicios sociales, pues otro tanto. Sin embargo, fijaros, servicios de hogar, esto hablo del año 2006, empleados del hogar, medio millón más de trabajadores de los que corresponderían de la media. ¿Por qué sucede esto? Porque como tú no tienes ni escuelas infantiles, ni tienes residencias de atención a la dependencia, tienes que contratar gente que te ayude a mantener en tu casa a tus hijos, a tus personas mayores. Y segundo ejemplo de esto, siempre dicen en España el paro estructural es de 2 millones de personas. Cuando íbamos muy bien, había 2 millones de parados. ¿Dónde están esos 2 millones de parados? Aquí en los servicios públicos que no tenemos ni hemos tenido nunca, comparados con Europa. Luego, objetivamente es mentira, porque insisto, estos son datos de Eurostat, objetivamente es mentira que el sector público esté sobredimensionado. En ninguno de los aspectos, ni siquiera en burocracia. Entonces, estoy comparando con los 15 países más ricos de Europa. Con los 15 países más ricos. Seguimos. Esto es lo mismo que antes, solamente que el gráfico, pues bueno, pongo los dos aquí y vamos, pasamos ya del tema. Y sanidad. La sanidad es insostenible. Esto lo que dice el señor González todos los días. El sistema sanitario español, imposible. Estos datos los he sacado no de esta Europa, sino de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París. La OCDE es un organismo multilateral internacional que está en los 30 países más ricos del mundo y no es sospechosa de izquierdismo precisamente, porque todos sus estudios acaban diciendo
que los salarios hay que bajarlos y que el despido debe ser más barato. Es decir, se decirte que es un fondo monetario más en pequeñito, vamos, pero que no, cuando digo que saca los datos de la OCDE, ni se os ocurra pensar que es un organismo por ahí izquierdista extraño. Gastos sanitarios en porcentaje del PIB. Esto es del año 2009, porque es el último que tenía estadísticas concretas de todos los países. Veis aquí columnas de dos colores, verde y amarillo. La altura total de la columna es el gasto total en sanidad de cada país, el gasto total. Dividido en dos, el verde es el gasto público y el amarillo el gasto privado. El gasto público es, de momento, cuando vas al ambulatorio no te cobran, o al hospital de momento no te cobran. Y gasto privado es el dentista que pagas, o si estás en sanita que tienes una póliza y la pagas, o si vas a la sanidad privada. ¿De acuerdo? Bien, España es esta que está en rojo, no por nada. A mí este me gusta particularmente, pero no por ningún otro motivo. Fijaros, el gasto sanitario español está en España, no llega al 8%. En el año 2009, esto ha evolucionado. Pero para comparar, sirve. Esta columna de aquí, que veis que se va al 17% y pico, ¿este país es? Estados Unidos. El ejemplo máximo de sanidad privada. 17%, el doble que España. Eso en porcentaje del Producto Interior Bruto. Es decir, que un sistema sanitario como el que aquí está volviendo a conseguir cuesta más del doble que cuesta nuestra sanidad. Con el gasto sanitario en Estados Unidos hay 50 millones de ciudadanos que no tienen cobertura sanitaria alguna, solo las urgencias. Es decir, literal, esto es cuando las últimas elecciones, las que ganó Bush, la segunda que ganó Bush, dieron al país un artículo explicando un caso concreto. Un bracero se rompe una pierna y en urgencias lo único que le hacen es que no sangre, que no se muera, pero como no tiene $600 no lo escayolan. Hablamos de hace 10 años, 12 años, porque no tiene su seguro sanitario. Estas películas que veis que va uno ahí y enseguida le hacen el TAC, el TOC, el TUC, mentira. Lo primero que te dicen es, ¿su seguro cuál es? ¿Qué le cubre su seguro? El pánico de las familias norteamericanas en los despidos, hablando de los despidos, es que pierden la póliza sanitaria y automáticamente se quedan sin cobertura sanitaria, gastando más del doble. Pero diréis, bueno, pero gastan los ricos que se pagan pólizas muy altas. Bueno, vamos a mirar un poco de detenimiento del tema. Mirad la parte verde. La parte verde es el gasto de dinero público, de impuestos en sanidad. Estados Unidos gasta más dinero público que España. Yo cuando vi esto al hacer las estadísticas, dije, Ramón, te has equivocado, repasa las fórmulas, que esto está mal. No está mal. No está mal. Es decir, gastando más dinero público, tienen un sistema sanitario absolutamente insoportable, donde el drama es que familias allí, los desahucios, aparte de por las viviendas, se producen porque hay gente que tiene que hipotecar para poder pagar una operación determinada al hijo o a quien sea. En España, si necesitas hoy, no sé mañana, un trasplante, lo que necesitas es la suerte de que tengas un donante que sea compatible biológicamente con tus datos. En Estados Unidos necesitas eso y 30.000 o 40.000 o 50.000 euros en tu cuenta corriente. Y si no, te mueres. Gastando más dinero público. ¿Qué nos quieren contar con que no es sostenible el sistema español de sanidad? Estos datos de la OCDE, insisto. Fijaros, de dinero público, haciendo los cálculos en dólares, midiendo en dólares, paridad de poder adquisitivo, lo mismo que os he dicho antes, una fórmula que si digo un dólar americano y un dólar en España, pueden comprar lo mismo, ¿no? Por cada dólar que gasta el Estado español en sanidad, el Estado norteamericano, República Federal, el gobierno federal,
gasta 1,6 dólares de dinero público, es decir, un 60% más, y a pesar de eso tienen peor cobertura sanitaria. Luego también es mentira, con datos objetivos, que la sanidad se hizo excelente y se ha solucionado. Vamos a seguir. Y ahora vamos a 2011. 2011, el gran debate, porque el 8,5 de déficit público, esto se hay que recortar y venga, vamos a recortar. Aquí he puesto solamente 4 países, 3 países y la media. España, la media de la Unión Europea, Alemania y Francia. Es una columna completa. Toda la columna entera es el gasto, el porcentaje del PIB, ¿vale? Lo que ha gastado cada uno. La parte roja son los ingresos y la parte verde el déficit. No han llegado los ingresos, eso lo has gastado y tienes que pedir prestado. España tuvo el año pasado, hace 2 años, es que en 2012 todavía no están las estadísticas completas, pero bueno, pues 2011. Un déficit del 8,5% del PIB. Pero fijaros, tuvo unos ingresos del 35%. Si España tuviera los ingresos de Alemania en porcentaje, insisto, en porcentaje, vale, España habría tenido superávit en 2011. ¿Por qué pasa aquí? Que hay un sistema fiscal absolutamente injusto. El fraude fiscal en España clama al cielo. De compañeros míos que trabajan en la agencia tributaria y que están trabajando estos temas, ven como las grandes empresas, ven como grandes patrimonios se escapan y se escapan y se escapan y no hay forma de hacer nada porque la legislación cada vez protege más al defraudador. Ese es el problema. No es problema de gasto público en España, el problema es de ingresos públicos en España. Esto es que está claro. No te cuento Francia. Francia sí tiene un problema de gasto público porque se da el 56% y tiene los ingresos del 51%. Pero España, 35%, para mí esto es ridículo, absolutamente ridículo. Estos son datos oficiales también, de Eurostat. Entonces, ¿cuál es el problema de la crisis? Pues uno de los problemas de la crisis es la balanza comercial, es decir, la diferencia entre lo que importamos y exportamos. Y eso sí que en estos años de bonanza, la línea de arriba son las importaciones, la de abajo las exportaciones. Fijaros cómo en los años de bonanza se está separando. Y esto es deuda externa. Esto, claro, si tú compras fuera más de lo que vendes, tienes que pagar los préstamos que te hagan desde fuera. Esto sí es un problema. Pero es un problema de que no tenemos una industria propia suficientemente desarrollada. Es un problema de estructura económica. Pero no es un problema de gasto público, ni mucho menos. Bueno, ya para abreviar, esto era un dato del Instituto Nacional de Estadística donde se ve, para que está complicado, pequeño, cómo va disminuyendo la importancia de la industria y aumentando la importancia de la construcción a lo largo de los años. Es decir, cómo estamos reduciendo el tejido industrial y yendo al ladrillo la actividad económica, ¿no? Vamos a la deuda externa, que es un problema real de España. La deuda son lo que debemos, los que vivimos en España o los que viven fuera de España. Esto está en 2007, 2008, 2009 y 2010. Y estamos, lo que deben las administraciones públicas, lo que deben las empresas y familias y lo que deben los bancos. En 2007, las administraciones públicas debían fuera 198.000 millones de euros. Las empresas 494.000 y los bancos 724.000 millones de euros. Es decir, el problema de la deuda externa no es deuda generada por el gasto público, es deuda generada por los bancos que se endeudaban fuera de España para poder prestar las hipotecas de la burbuja inmobiliaria, y de las empresas telefónicas, Repsol, etcétera, que para financiar su expansión en Latinoamérica tenían que recurrir a préstamos en el exterior, y ese es el problema de la deuda externa española. Aquí está en un gráfico la composición. La parte esta de aquí gris sería la deuda, el total de deuda externa, lo que deben las administraciones públicas, la parte negra la que deben los bancos y la parte blanca lo que deben las empresas. Es decir, que el problema de deuda externa no lo ha generado el gasto público, lo ha generado la actividad privada, sea bancaria o sea empresarial.
Y esto saqué el 31 de septiembre de 2011 datos oficiales del Banco de España. A corto plazo, en 2011, septiembre de 2011, a un año vista, los bancos debían de amortizar 400 y pico mil millones de euros. A un año. Ese es el rescate. Es decir, como esto los bancos no lo pueden hacer, el Estado se va a hacer cargo de la deuda a través del rescate. Ni más ni menos. El nivel de deuda pública y tal, yo creo que ya, como se puede consultar Cansino, porque esto es repasar los datos de 2011, creo que podremos dar por terminado la idea. Yo lo que he querido es dar datos objetivos, insisto, porque una cosa es la percepción que tú tengas de que te bombardeen constantemente con un tema, esto es así, y otra cosa es que objetivamente eso sea cierto. Lo que yo he expuesto aquí es lo que hay, y es lo que es absolutamente cierto. A partir de aquí caben opiniones, pero lo que he hecho hasta ahora es dar datos que realmente comprobamos que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, al menos los que estamos aquí, ni por nuestros salarios, ni por los servicios públicos que hemos recibido, ni por las pensiones. Otros sí que han vivido por encima de sus posibilidades. Nada más.